Hola a todos, aquí les comparto los spoilers del capítulo número 2 de Love in the Air 2 de 4 basados en el libro. Payu se reía tan complacido que el hermano gemelo que estaba desayunando lo miró a la cara. Saifa, estás de muy buen humor recientemente. Payu, no es tan bueno como el tuyo. Saifa, por supuesto, las personas que están enamoradas son muy enérgicas, dijo orgulloso. Saifa es ingeniero y el más joven de los dos. A pesar de ser gemelos, estos hermanos no tienen nada en común. Payu tiene el pelo largo cubriendo los hombros y una cara limpia, solo a veces lleva barba de unos días. Saifa, en cambio, lleva pelo corto, barba espesa y tiene una voz fuerte que es su rasgo característico, propio del nombre dado por su padre. Tanto en aspecto como personalidades, son tan diferentes que si no dijeran que son gemelos, nadie lo pensaría. Saifa encuentra un amor verdadero. ¿Cuántos años has estado soltero? El hermano menor se rió, pero de repente se detiene cuando su hermano sonríe. Saifa, espera un minuto. Oye, Payu, ¿hay algo que no me dijiste? Payu, algo hay. Si es el indicado te lo diré. Esta mañana tengo una reunión de trabajo con un cliente. Payu le dijo a su hermano y luego se levantó de la mesa, agarró la bolsa y salió de la casa de buen humor, mientras que su hermano se llevó un trozo de pan a la boca mientras lo miraba con recelo. Saifa, ¿quién puede hacer sonreír a Payu así? Pero no importa quién sea, no puedo evitar sentir lástima por él, porque no mucha gente ha visto este tipo de sonrisa de Payu, una sonrisa perversa. Sky, oye Rain, ¿qué diablos te pasa? Actúas como si te estuvieras escapando de los acreedores. Rain, bastardo. Después de contestar la llamada inesperada de esta mañana, no pudo evitar estar paranoico. No es tan estúpido por olvidar que Pipayu se había graduado aquí, así que no sería extraño si se aparecía por su camino. Lo mejor es andar con cuidado, revisando en cada esquina antes de avanzar. Por lo que se convirtió en todo un espectáculo ver a este joven de primer año que asomaba la cabeza y corría hasta un pilar para asomarse nuevamente e ir avanzando agazapado por las galerías. Sky, ¿qué le pasa? ¿Se habrá vuelto loco? Pensó acercándose y saludándolo. Ray, baja la voz. Sky, mi voz es así. Está bien, deja de comportarte como idiota y entra al salón de clases. Ya vamos demasiado tarde. Sky consiguió arrastrar a su mejor amigo a la sala de conferencias mientras Rain se aferraba a su espalda como un escudo. Recién cuando logró entrar al aula, Warren dejó escapar un suspiro. Rain sabía que no se atrevería a venir. Cuando se sentó y descubrió que el profesor aún no había entrado, se volvió hacia la persona que estaba a su lado, pidiéndole atención moviendo su manga vigorosamente. Sky, ¿qué pasa? Rain, ¿sabías que Pipayu también es mecánico? Esta vez Sky bajó su teléfono celular, se dio vuelta para mirarlo a los ojos y le preguntó: Sky, ¿crees que vivo con él como para saber lo que hace todo el tiempo? Ray, bastardo. Sky, no tienes que preguntarme, porque no lo sé. Pero Rain todavía siguió moviendo su manga, acercando su rostro sin miedo. Rain, entonces puedes preguntarle a tus señores. Mira, cuando fui a buscar mi coche el otro día al taller, escuché que Pipayu es la persona que revisa tanto los coches de carreras como las motos grandes, y que el viernes habrá algún tipo de carrera, pero no sé en qué lugar será. ¿Puedes hacerlo por mí? Por si acaso ellos saben algo. Sky, primero dime, ¿por qué quieres saberlo? Rain, oh, es un antiguo dicho que dice: si conoces a tu oponente, aunque no combatan 100 veces, la victoria está asegurada. Sky, incluso si lo conoces, creo que no ganarás. Rain se disgustó porque su amigo no estaba de su lado. Sin embargo, siguió intentándolo. Sacudió la cabeza y los brazos, y cuando el amigo trató de escapar, se movió al otro lado de la silla bloqueándolo. Rain, debes de ser capaz de conseguir información. Ayúdame, por favor. Ese bastardo me molestó. Rain, ¿me ayudarás? Preguntó emocionado el chico. Sky, no, solo me pregunto si te diste cuenta que estos días sigues hablando solo de Pipayo. Rain, oye, no lo hago. Sky levantó la mano silenciándolo y haciendo un gesto de negación. Sky, no, no tienes que poner excusas. Soy demasiado perezoso para escucharte y tampoco te voy a ayudar. No quiero tener problemas. Después de todo eso, Sky centró su atención al teléfono celular, ignorando al amigo a su lado. Seguía sacudiendo su brazo, hasta que lo miró y niega con la cabeza, confirmando una vez más que no ayudará. No quiere encontrar piojos en mi cabeza. Por supuesto, Warren aún no había terminado. A pesar de que el maestro había entrado, le arrojó un papel a su amigo con un mensaje que decía: si no me ayudas, me enojaré mucho.
Ray ni siquiera se entiende a sí mismo. ¿Por qué tiene tanta curiosidad de saberlo? Tal vez por una corazonada que le decía que si no se apresura a encontrar una manera de vencerlo, el peligro los echará uno de estos días. Además, la advertencia de nunca he dejado que alguien se escape de una deuda sigue rondando en su cabeza.